Bien, seguimos con las entrevistas. ¿Y qué mejor que irnos con la actualidad racinguista? No se preocupen los aficionados a la gimnástica y a los demás clubs, porque dentro de poco, en nuestro programa Claramente Sport, en el apartado de Claramente Claro, en la sección de deportes, pues hablaremos también de esos clubs y demás cosas. Con nosotros, como siempre, Jesús García, que viene pues a contarnos muchas cosas. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Estamos bien. Bien, bien. Sí, parece que no arranca el verano, pero estamos bien. Poco a poco. Sí. Oye, actualidad racinguista, entre polémicas, fichajes, noticias, cotilleos y demás, ¿por dónde nos quedamos? Pues bueno, yo creo que hay que quedarse con lo sólido, ¿no? Y bueno, los cotilleos pues los dejamos para otros. Sí. Cuéntame, tema deportivo. Estamos haciendo fichajes, se están vendiendo, bueno, están saliendo más que entran. Hablábamos hace días, ¿no?, de que habría que esperar 15, 20 días o un mes para ver por dónde iban a ir los tiros del planteamiento que tenía esta gente, y yo creo que vamos, ya están dando las cartas de una forma clara, ¿no? O sea, han apartado del primer equipo para el año que viene a gente que había en el filial que seguramente pues ya tendría que haber jugado este año, y les han dado la baja a todos o a casi todos. A mí me parece un detalle demoledor como concepto de club. O sea, gente que estaba ahí apuntando al primer equipo, que tenía que haber jugado este año y que seguramente el Racing hubiera estado un poco más arriba si hubiese ido entrando en el equipo a lo largo del año, pues es que han acabado con todos. Y quien se está beneficiando de rebote pues es la gimnástica, que se ha llevado jugadores bastante majos para jugar en segunda. Han estado ahí despiertos, ¿no? Sí, han estado francamente despiertos. O sea, el fichaje de Diego Rozas por la gimnástica yo creo que es un fichaje espectacular para la gimnástica. Ha sido una muy buena gestión. Yo creo que es un gran fichaje para la gimnástica, por ejemplo. Creo. Por ejemplo, el Tropezón también se ha llevado o ha fichado un chico del Racing B, Adrián Zorrilla, que yo creo que tendría que haber estado el año pasado por delante de Córcoles o de Adrián Gurdiel, claramente. Y el Racing no le ha renovado. Pero ¿qué puede pasar cuando jugadores que me estás diciendo de una categoría, jugadores que prometen, jugadores que tienen futuro, jugadores que destacan y se van a otros clubes? Bueno, lo que ocurre es que se está haciendo hueco para que vengan gente a la primera plantilla del Racing. Y bueno, pues el problema es que va a haber poco arraigo el año que viene entre lo que hay en el Prado y lo que hay en la grada. O sea, como yo entiendo el fútbol, en el Racing pues tendría que haber un cierto número de gente que ha pasado por las categorías inferiores o gente que procede pues de la zona. Y eso el año que viene, salvo gente que quede con contrato de este año, no lo vamos a ver. Porque la gente que apuntaba en el filial al primer equipo, o gente incluso ya como Óscar, que estaban ya en el primer equipo, pues se les ha dado la baja o no se les ha renovado contrato. Y bueno, eso es lo que apunta, ¿no? O sea, se está optando por fichar gente vulgarmente dicho, de la cuadra de la gente que se ha contratado para llevar la dirección deportiva del club. Y yo creo que para el Racing no es una noticia, vamos, buena. No es el esquema de funcionamiento de gente que está triunfando en el fútbol español como Quique Setién, por ejemplo. Sí, aclárame un poquito eso. Gente que se está fichando dentro de... Sí, vamos a ver, de momento el Racing... ¿De la música que tocan unos pocos? Sí, eso es. El Racing ahora mismo ha fichado 3 futbolistas, creo, todos de la misma... No, ha fichado 4 futbolistas y 3 son de la misma agencia de representación. Curiosamente, de una agencia de representación que el año pasado se quiso llevar un juvenil del Racing al Betis con contrato, y que tuvo que ser el Betis, después de no llegar a un acuerdo con el Racing, el que le dijese al chico que se volviese a Santander. Pues bueno, es lo que hay y es lo que tenemos. Yo creo que es un detalle muy poco afortunado por parte del Racing, muy poco hábil por parte de la gente que ha entrado en el Racing, y que creo que en estos años se ha demostrado, no solo el año pasado ni hace 2 años, desde hace 5, 6, 8 años, 10 años, se está demostrando que eso nos ha hecho caer desde la primera división
hasta la segunda B. O sea, el Racing debería tener un sustrato de gente de casa, que fuese mejorada por fichajes que vendrían de fuera, que mejorasen lo que hay en casa. Y eso es como ha funcionado el Racing en los 80, en los 90. Esos fichajes que nos hablas no son meras casualidades. A ver, ¿nos quieres decir? Se habla estos días de sustituir a Raúl Domínguez, que era el portero suplente, por el portero suplente del equipo que ha quedado colista en el grupo 3 de la segunda división B. Ya. Yo no lo veo acertado. A mí me parece acertado, por ejemplo, porque no vamos a decir que todo lo están haciendo mal, a mí me parece acertado, por ejemplo, fichar para el Racing B a Galnares, al meta del Bezana, que es un chaval de 20 años y que, bueno, que ha pasado por las categorías inferiores del Celta, que puede tener un recorrido aceptable. A mí eso sí me parece razonable, pero a mí no me parece razonable que se desvincule del Racing Diego Rozas, que es un futbolista que tendría que haber tenido 8 o 10 o más partidos este año en el primer equipo del Racing por delante de gente, o tendría que haberle quitado el sitio, por ejemplo, a Ever Pena. Pues no lo veo razonable. No es el esquema que yo creo que tendría que tener el Racing. Los primeros pasos del Racing en esta temporada no te trasladan ningún optimismo. Ni los primeros de esta temporada ni los últimos de la anterior. Es posible que en el Racing este año haya habido un desfase económico. Supongo que maquillarán los datos económicos. O sea, eso, hay gente ahí muy válida que seguramente sabe cuadrar las cuentas. Pero claro, el Racing, al no jugar playoff, directamente tenía asignado una cantidad, que eran varios cientos de miles de euros, que eso no se ha ingresado. Y parece ser que había más cosas que estaban descuadradas ya de lo largo del año. Han salido a última hora Higuera, Víctor Diego y esta gente, pero no nos engañemos. La gestión del Racing desde el otoño es de Víctor Alonso, que es el director general del Racing. O sea, que no distraigan. O sea, esta gente seguía ahí, pues yo no sé si por hacer un favor o porque estaban cómodos ahí, de momento, pero la gestión del Racing desde el otoño es ya de Víctor Alonso. Hace unos días estábamos aquí hablando con José Gómez, entrenador del Racing B, y hablábamos del entrenar, que se obligaba a entrenar por la mañana. Eso ya empieza... Pues bueno, José Gómez, por ejemplo, que estaba aquí, no ha sido testigo de una conversación del jefe de secciones inferiores, el nuevo jefe de secciones inferiores, con los chavales del Racing B que quedaban con contrato y que poco más o menos les han dicho que el que no quiere entrenar por la mañana que se puede marchar. A mí me parecen unos términos bastante alegres, ¿no? Porque si están en el Racing B, pues será porque son gente que tiene cierta proyección. Y bueno, pues eso igual hay que cuidarlo un poco más. Yo no entro a decidir ni a criticar gratuitamente a la hora que tenga que entrenar el B. Si hay gente que opina que el Racing B tiene que entrenar a la misma hora que el primer equipo, pues igual es acertado, no lo sé. Pero decir las cosas así alegremente, ¿no? Pues y sin estar el técnico del primer equipo delante. ¿Me comprendes? Sí. O sea, no. Y luego, aparte de eso, sí, José Gómez ha estado aquí, pero José Gómez no es partícipe de las bajas que se han dado a esta gente, a Diego Rozas, a Badiola, a Adrián Zorrilla. El caso Badiola, eso también en su momento me gustaría hablar de él. El caso Badiola, yo creo que espero una rectificación del club. Y ahí te lo dejo por hoy. Sí. Espero una rectificación. Les vas a dar un tiempo y si no ya se hablará, ¿no? Sí, porque hay cosas que son bastante lamentables, como esquema de funcionamiento de una entidad vinculada a la cantera y que ha recibido 22 millones de euros desde 2005 para que haya una cantera y que funcione una cantera en el Racing. O sea, si desde 2005 ha habido unas subvenciones millonarias... 22 millones de euros desde el año 2005. Eso es. Eso había un circuito de ingeniería financiera. El Racing todavía le debe al gobierno unos 4 millones vinculados a ese circuito de ingeniería financiera. Es algo que no salió bien porque estaba mal hecho. Y bueno, pues el asunto es que esa subvención ha existido. 2 millones de euros anuales a la cantera. ¿Cómo funciona ahora mismo la cantera del Racing? La cantera del Racing ahora mismo está funcionando con técnicos que cobran 150 a 200 euros al mes como dietas
por entrenar. Algunos de esos técnicos viajan fuera de Cantabria los fines de semana y son responsables de 15 o 20 menores fuera de Cantabria. Y se les da una asignación fija. 200 pues o 150 euros al mes. Sí, alguno igual cobra 300. Sí. Entrena, lleva claro, eso no significa... 2 partidos por lo menos al mes que tienes que ir fuera. 1 o 2 partidos al mes fuera. Es una responsabilidad hacerse cargo de los hijos de los demás fuera de la comunidad autónoma. Y bueno, pues hay un asunto formativo, etcétera, ¿no? Además, y de que hay que transmitir unos valores y pues eso, si estamos hablando que ha habido un apoyo económico fuerte, pues eso habrá que cuidarlo. Yo no soy quien para decir que haya que darles X, pero a ese precio no pueden estar, porque este año han debutado 2 juveniles en el primer equipo del Racing y otros 2 han ido convocados. Y eso es patrimonializar un club. ¿Qué puede pasar? ¿Hacia dónde tiende eso? Pues que si a los que se están asomando al primer equipo se les da la baja y a los técnicos que están haciendo esa labor se les dan limosnas, porque eso no es pagarles, eso es darles limosnas, pues lo que puede ocurrir, que ya está ocurriendo, es que se marchen chavales, como se están marchando a otros equipos, a otras canteras, porque en otros sitios sí hay proyección. Y además que se nos marchen técnicos, porque hay técnicos que son buenos y están realizando una gran labor dentro de esa estructura. Y ya está pasando que no solo se marchan jugadores, sino que también se marchan técnicos. Claro, es una labor desoladora, porque yo he visto cómo al Racing le han mantenido de pie, no gente que ha venido como estos, como Fernández Mora, Fernández Romo, como Chuti Molina o como Víctor Alonso, que cobran sus 3.000, sus 5.000, sus 7.000 euros, no te sabría decir cifras exactas, pero por ahí. Al Racing no le ha mantenido de pie esa gente. Al Racing le ha mantenido de pie gente que les dan 200 euros para la gasolina, que no les llega, o gente que no cobra. Desde el Consejo de Administración hasta el último técnico de la Levín. Esa es la gente que durante todos estos años, que han sido muy duros, ha mantenido al Racing de pie. No gente como esta que está llegando, que están llegando a cobrar eso, 3.000, 5.000, los que sean, ¿sabes?, todos los meses, y claro, el camino ya veremos a ver a dónde nos lleva. Y ya veremos a ver los abonados, si se animan o no se animan. Los abonados hemos visto que nos han bajado el precio del abono. Pues bueno, pero hay cosas que no encajan. Ya. Porque no es normal que le cueste el abono lo mismo a alguien que lleva 30, 40, 50 años abonándose, sí, sacando el abono todos los años, y hay gente que se vaya a abonar este año. Y a mí eso del abono cero no es que me lo tienen que explicar, es que me tienen que convencer que el Racing va a ingresar el precio real de ese abono, abono por abono, aunque al cliente de esas empresas le salga gratis el abono del Racing, porque me parecería pues bueno, peculiar y bueno, pues habría muchas cosas de las que hablar acerca de ese abono cero, en teoría. Bien, la gimnástica, vemos que están preparando ya partidos de pretemporada, vemos ya que prácticamente tienen la fecha de presentación. ¿Sabemos algo del Racing? Si ya tienen cerrados algún encuentro. Parece ser que hay algún partido cerrado, incluso con algún equipo para conmemorar el 30 aniversario del estadio. A mí no me ha gustado el detalle de que se mande al filial a jugar el memorial Manolo Preciado. Yo creo que debería ir el primer equipo. Y bueno, parece ser que los calendarios de equipos... Vamos a ver, ¿un memorial Manolo Preciados en dónde? Creo que en Ribamontana al Mar. Y mandan al segundo equipo. Al filial. Al filial. A mí me parece que Manolo Preciado merece otra consideración. A mí también. Yo creo. Pero vamos, no sé lo que pensará su hijo, por ejemplo, que lo organiza. Sí. A mí me parece que Manolo Preciado merecería otra consideración por parte del Racing. Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí. Bueno, no lo sé. Alguna razón habrá para no mandar al primer equipo. Pero bueno. La gimnástica... Es que miro desde Santander con cierta envidia cosas que estoy viendo bien en la gimnástica. La gimnástica ha subido, ha mantenido gente que puede mantener para segunda B y está fichando gente joven y con proyección.
Claro, igual me dices, pues es que igual no son jugadores para pugnar por el primer puesto, por el segundo, ¿no? Sí. Pero bueno, el asunto es que lo que sí están haciendo es patrimonializarse, cosa que el Racing lo está haciendo a la inversa y es bastante preocupante, como yo lo veo, ¿eh? Igual hay gente que piensa de otra manera y será respetable seguramente. Si luego la pelota entra y esas cosas, pues el que tengo que callarme soy yo, ¿sabes? Muy bien, Jesús García, pues como siempre nos trae las últimas noticias del Racing de Santander y repito lo que he dicho al comienzo de esta entrevista, se irán incorporando a lo largo del tiempo pues más gente, aficionados a la gimnástica y aficionados a otros clubes de Cantabria. Iremos ampliando lo que es la tertulia y sobre todo traer información y hacer un análisis del fútbol en Cantabria. Muchísimas gracias. Nos vemos otro día. Otro día, cuando quieras. Jesús, muchas gracias. Nos vamos a la entrevista.